vamos a hablar con con Ricardo Delgado también, analista económico, y por supuesto con Carlos Fara como analista político. Pero, Carlos, ¿qué tenemos que mirar cuando estamos viendo en esta semana otra vez los movimientos del dólar? Bueno, Débora, nosotros arrancamos hoy, dijimos que el dólar paralelo en 1.350. Bueno, ahora está en 1.330. Dijimos que el dólar oficial estaba en 1.300, ahora está en 1.280. Bueno, esto tiene que ver un poco con la variación que tiene el dólar con el nuevo sistema cambiario que comenzó a partir del 14 de abril, que es un sistema entre bandas, o sea, puede flotar hasta dónde, y por abajo hasta los 980, y por arriba hoy la banda superior es 1.440. Quiere decir que si supera los 1.440, el Banco Central de la República Argentina tiene que salir a vender dólares. Después lo podemos hablar con Ricardo y otras cosas. Pero el tema importante es la inflación, y básicamente, ¿por qué, Débora? Porque por primera vez en la era Milei, 2 meses seguidos empezaron con 1. Esto es muy importante. El mes pasado, 1.5 en mayo y 1.6. Y un número que también empezó con 0, el mes pasado fue 0.5 y este mes fue 0.6, ¿no? Es alimentación y bebidas. Por eso me parece que ahí va a venir, después el gobierno va a esgrimir eso como un activo, la disminución de la pobreza, porque nosotros, como sabemos que la pobreza en la Argentina se mide por nivel de ingreso, cada punto que baja de inflación es gente que sale de los niveles de pobreza, y cada punto que sube es gente que se incorpora. Y eso es muy importante, los rubros. Ahí tenemos, si querés ver, 2 placas. Una es de los alimentos lo que más subió, y ahí lo que tenés que hacer una diferencia muy importante cuando veamos la placa es que ahí tenés, mirá, los productos básicos que más subieron. Bueno, esto es recontraestacional lo de la lechuga. Claro, es totalmente estacional, y los estacionales en realidad cayeron. Lechuga 31,7, harina común 3,9, pan de mesa 3,5, jabón en polvo 3,5 y yogur firme 3,1. Esos fueron los aumentos de esos productos, donde prácticamente lo que hubo es un aumento muy importante en el tema bienes, en el tema servicios, y los bienes no fue tanto. Vos tenés una inflación hoy que sube por el lado, digamos, de lo que son los bienes, aproximadamente sube al 30% anual. Pero por el lado de lo que son los servicios sube al 60% anual. Bueno, ahí mi pregunta... Y ahora vamos a ver los que más bajaron, que tenemos otra placa. Porque quería preguntarle algo a Ricardo, dale. A ver. Fíjate, también todo estacional. El tomate redondo 21,2, el limón 18,6, naranja 13,4, zapallo anco 6,3, y los pañales desgastables que están en otro lado, que no son obviamente, menos 4,8. Y después, es el momento de comprar tomate. Claro, bueno, pero es estacional, y los estacionales en realidad cayeron con respecto a mayo. Y después tenemos otra placa que es interesante para arrancar con Ricardo, que es por qué sube el dólar en la Argentina. Porque tenés varios causantes de la suba del dólar. El primero, que entraste, como siempre lo venimos diciendo, en una etapa preelectoral. Y siempre que vos entrás en un periodo... Mira, ahí tenés. Escenario político preelectoral. El Banco Central comenzó a comprar dólares por la presión del Fondo Monetario Internacional, que le dijo tienen que empezar a acumular reservas. Hay más pesos en el mercado porque se salieron ¿Aguinaldo qué? No, se salieron a rescatar unas letras, letras intransferibles del Banco Central que pasaron al Tesoro. El Tesoro ahora tiene... La Argentina tiene dando vueltas aproximadamente 8 billones de pesos. ¿Cuántos son 8 billones de pesos? Son 8.000 millones de dólares. Una suma importante, ¿no? Una enormidad. Bueno, y lo tiene que sacar del mercado, y por eso va a hacer licitaciones el Tesoro mañana para tratar de sacar esos pesos. Eso te generó que baje la tasa de interés, en particular para las cauciones, pero también los bancos van a pagar menos por plazo fijo. Y tenés otro elemento adicional, que es la gente que empezó a comprar dólares, como siempre, porque cobró el aguinaldo, porque tiene vacaciones de julio. Entonces se juntan varios factores en medio de un sistema que es totalmente distinto, que es el sistema de flotación entre bancos. Los dos temas para mí se unen, y le pregunto a Ricardo, que está con nosotros, Ricardo Delgado, el tema del movimiento del dólar, ¿qué impacto en la inflación puede tener? Es cierto que el índice que conocimos ayer está un poco lejos de esta suba de los dólares. Entonces mi pregunta es si el famoso pass-through, que es pase del incremento de los dólares a precios, se puede dar en el próximo indicador, teniendo en cuenta que por lo menos la historia argentina es que el dólar es un precio más de la economía, y cuando sube el dólar sube todo. No sé en este contexto, ¿vos cómo lo ves, Ricardo? Mira, Débora, me parece que la lógica de una inflación más baja, la consolidación de precios que aumentan bastante menos que hace un año, está haciendo que muchas empresas, muchos sectores reduzcan sus márgenes de utilidad, sus márgenes de ganancia, y en consecuencia, además del hecho de que están
sufriendo más impacto de las importaciones en muchos sectores, la posibilidad de trasladar a precios de manera automática, directa y como sucedía en el pasado donde había alta inflación, estos aumentos del dólar me parece que va a ser bastante más acotada. De hecho, cuando uno habla con los clientes, claramente en muy pocos sectores, salvo aquellos que tengan una fuerte incidencia de importaciones en la producción, como hay sectores en donde hay materias primas que son claves y demás, los traslados a precios, a mi juicio, van a ser por ahora moderados. Siempre, Débora, teniendo en cuenta el hecho de que el gobierno tiene necesariamente que volver a estabilizar en este orden de los 1.300 pesos el tipo de cambio oficial, justamente para no generar expectativas alcistas hacia adelante. Carlos, bueno, ¿el gobierno no tiene ninguna preocupación, digamos, por el movimiento del dólar? No, ya lo ha dicho el presidente Javier Milei la semana pasada aquí con Luis Majul, también lo dijo Luis Caputo. Lo que hay que tener en cuenta, Débora, en cuanto a la evolución del tipo de cambio, es, vuelvo a repetir, que no se vaya de la banda, que esa banda que era de 1.400 cuando comenzó, la banda superior, ahora es prácticamente 1.440. Y el otro tema importante es el Banco Central saliendo a comprar o acumular dólares, tal como le pidió el Fondo Monetario Internacional, para incrementar las reservas del Banco Central. Bueno, me tomo de una de las placas que mostraba recién Carlos, que es, bueno, ¿por qué sube el dólar en la Argentina? Y uno de los primeros ítems que marcaba Carlos es el tono político preelectoral, ¿no? La situación que es habitual en nuestro país, que es, bueno, el ruido político, sobre todo de un gobierno que viene con esta debilidad de origen, que es tener muy pocos diputados, muy pocos senadores, ningún gobernador, tampoco intendente, salvo ahora que algunos fueron pasando de lo que era el PRO, Juntos por el Cambio, a La Libertad Avanza. En ese contexto, el ruido preelectoral es mucho. ¿El presidente qué piensa? Bueno, yo sigo en esta misma lógica de confrontación. El que no viene a las ideas de la libertad, nosotros lo confrontamos. El déficit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas no se negocia, entonces veto total. El gobierno ratifica, a pesar de que todavía tiene un plazo que era de 10 días desde la promulgación de las leyes, que el veto va a ser total. Y pongo veto total porque saben ustedes que en estas últimas horas se generó ahí una conversación en relación a lo que dijo en este mismo canal con Majul, Federico Sturzenegger, cuando dijo, si yo fuera el presidente Milei, no vetaría el tema de los ATN, algo que después fue incluso contrarrestado desde el punto de vista técnico, ¿no? Por lo que implica la ley de coparticipación en la Argentina. El presidente ratifica esta posición a pesar de que los gobernadores ven justamente la oportunidad en el momento preelectoral, porque uno se pregunta, ¿y por qué salen ahora los gobernadores a confrontar tan fuerte con el gobierno? ¿Y por qué ahora el gobierno, que está en el medio de una negociación política de cara a las elecciones generales de octubre, no dialoga? Bueno, por las mismas razones, pero en sentido opuesto. Los gobernadores creen, tanto como lo cree el presidente, que la elección de octubre le va a dar un plafón, como dijo el presidente Milei, que la libertad avanza, se va a transformar en la libertad arrasa, y entonces ya no habrá posibilidad de negociar nada, porque el gobierno dice la elección va a ser disciplinadora y va a ser ordenadora. Entonces los gobernadores dicen, ¿es ahora o nunca? ¿Pedimos la plata ahora o nunca? Bueno, Guillermo Franco fue el que ratificó esta idea. Esta misma mañana dijo, el veto será total. Una vez que el gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso, las va a vetar, por supuesto. Como lo dijo en varias oportunidades el presidente, y lo hemos dicho, ¿no? No estamos de acuerdo con esas leyes y de vuelta vamos a utilizar la facultad constitucional que tiene el presidente de la Nación de vetar las leyes. Una vez que se conviertan en leyes, que pase a la Cámara, si es que la Cámara de Diputados las aprueba, por supuesto que el presidente también las va a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del gobierno, van a ser vetadas. Bueno, esto ya lo ha dicho Francos, y es la ratificación de lo que había dicho el presidente Milei la misma noche de la votación, cuando fue a la Cámara de Comercio, ¿se acuerdan ustedes? Y dijo, tengo plan A, plan B, plan C y hasta plan Z. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa.
¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Está Carlos Fara con nosotros. Carlos, ¿vos crees que el presidente está convencido de que va a ser disciplinadora la elección? Sí, sin duda, ¿no? Es absolutamente cierto que lo más probable es que el gobierno gane la elección. La pregunta no es si gana, la pregunta es por cuánto, ¿no? Porque eso, ahí digamos va a estar un poco la relación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para ver si puede impulsar las reformas en la segunda etapa. Y los gobernadores tienen varias razones por las cuales estar, digamos, un poco enojados con el gobierno, ¿no? En parte porque no reciben fondos que el gobierno comprometió, ¿no? Esto de que el gobierno es mal pagador. La segunda cuestión tiene que ver con que se les cayó la recaudación y estamos en época electoral, digamos, obviamente están preocupados. Y la tercera cuestión tiene que ver con que hay conversaciones respecto de si se arman o no frentes con los gobernadores dialoguistas que todavía están en ascuas, ¿no? Con lo cual nadie sabe exactamente, digamos, qué es lo que va a pasar y todos esos elementos están mezclados, por lo cual se votó en el Senado lo que se votó la semana pasada. Bueno, en el medio de toda esta situación está el proceso judicial que tiene involucrado el expresidente Alberto Fernández. Yo quería compartir con ustedes este audio, lo trajo nuestro compañero Nico Pizzi aquí en el programa de Majul, que es súper interesante porque es la indagatoria de Alberto Fernández.